Muy buenas noches, mi nombre es Jairo José Ochoa Hernández. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre el concepto de riesgo, los tipos de riesgos, los ámbitos para gestionar el riesgo y la gestión del riesgo empresarial. Por riesgo, según el Código de Comercio de Colombia, artículo 1054, el riesgo es el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, cuya realización da origen a la obligación del asegurador. La International Organization for Statistics de la ISO define el riesgo como combinación de probabilidad de un evento y consecuencia, aclarando de paso de que el término riesgo es generalmente usado siempre cuando exista la posibilidad de pérdidas o un resultado negativo. El Institute de Internal Auditor define el riesgo como la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo también se mide en términos de impacto y probabilidad, de acuerdo al diccionario Mapfre de seguro, Castello y Guardiola. El término riesgo se emplea para expresar indistintamente dos ideas diferentes. De un lado, de otro riesgo como posible ocurrencia para azar de un acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real o existencia se previene garantizando una póliza y obliga al asegurador a efectuar la prestación, normalmente indemnización o lo que corresponde. También tenemos tipos de riesgo en la empresa: clasificación según su origen, riesgos internos, externos; clasificación según su impacto, riesgos estratégicos, riesgos operativos, riesgos financieros. Se clasifican también por su probabilidad, riesgos previsibles, riesgos imprevisibles. Como podemos ver, los riesgos internos son aquellos que se originan dentro de la empresa, dentro de la organización, donde se presentan fallas en procesos, en sistemas, errores humanos, falta de recursos financieros, problemas de gestión. Los riesgos externos se originan fuera de la empresa, como cambios en las condiciones del mercado, competencia, desastres naturales, cambios en la legislación. Y su clasificación según su impacto se enfocan en los riesgos estratégicos, afectan la supervivencia y el crecimiento a largo plazo de la empresa. Riesgos operativos afectan el funcionamiento diario de la empresa, y en los riesgos financieros afectan la estabilidad financiera de la empresa. Según su clasificación de probabilidad, los riesgos predecibles se pueden anticipar y tomar medidas preventivas. En los riesgos imprevisibles no se pueden anticipar y pueden tener un impacto significativo en la empresa. Ejemplos de estos tipos de riesgos específicos tenemos riesgos de crédito, probabilidad de que un cliente no pague una deuda; riesgos de mercado, probabilidad de que el precio de un producto o servicio baje por cambios en el mercado; riesgos operacionales, probabilidad de que se produzca un error en procesos o sistemas de la empresa; riesgos de reputación, probabilidad de que la imagen de la empresa se vea afectada por un evento negativo; riesgo tecnológico, probabilidad de que un nuevo desarrollo tecnológico haga que los productos o servicios de la empresa sean obsoletos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la empresa, en toda organización, siempre se originan o van a haber una variedad de riesgos a los que vamos a estar expuestos en nuestro diario vivir. Estamos expuestos desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo, o viceversa. Ámbitos para gestionar el riesgo. Los ámbitos para gestionar el riesgo se pueden clasificar en 5 categorías principales. Riesgos estratégicos, los cuales hacen referencia o énfasis de que la empresa no alcance sus objetivos estratégicos debido a cambios en el entorno competitivo, tecnológico o regulatorio. Algunos ejemplos de este tipo de riesgos incluyen lanzamiento de un nuevo producto en el mercado que no tiene éxito, cambios en las preferencias de los consumidores o aparición de nuevos competidores. El riesgo operativo se refiere al riesgo de que las operaciones de la empresa se vean interrumpidas o sean menos eficaces debido a errores humanos, fallas en los equipos y desastres naturales. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo incluyen
fallas en la cadena de suministro, retrasos en la reproducción, accidentes de trabajo. Los riesgos financieros se enfocan en el riesgo de que la empresa no puede cumplir con sus obligaciones financieras debido a una mala gestión financiera, cambios en las tasas de interés o una crisis económica. Algunos de estos ejemplos incluyen incapacidad para pagar la deuda, pérdida del capital, dificultad para obtener financiamiento. Riesgos de cumplimiento se refieren al riesgo de que la empresa incumpla con las leyes y regulaciones, lo que puede resultar en multas, sanciones e incluso suspensión de sus actividades. Algunos de estos riesgos incluyen violaciones a las leyes ambientales, discriminación laboral, prácticas comerciales corruptas. Riesgos reputacionales se refieren a la imagen de la empresa cuando se ve afectada por un evento negativo como un escándalo o un producto defectuoso. Algunos de estos ejemplos de riesgo incluyen daño en la marca, pérdida de clientes, dificultad para atraer talento. Para gestionar el riesgo de manera efectiva, las empresas deben identificar los riesgos. El primer paso es identificar todos los riesgos que pueden afectar a la empresa. Evaluar los riesgos. Una vez identificados los riesgos, se debe evaluar la probabilidad de que ocurran, el impacto potencial que podrían tener en la empresa. Desarrollar estrategias para mitigar los riesgos. Se deben desarrollar estrategias para mitigar los riesgos, como planes de contingencias, pólizas de seguro o medidas de control interno. Monitorear los riesgos. Es importante monitorear los riesgos de forma continua para identificar nuevos riesgos y evaluar la eficacia de las estrategias de mitigación. La gestión del riesgo es un proceso continuo que debe ser parte integral de la cultura de la empresa. Al gestionar el riesgo de manera efectiva, las empresas pueden proteger sus activos, mejorar su desempeño y aumentar su valor. Como se puede evidenciar, todas las empresas y todas las organizaciones están expuestas en diversos tipos de riesgos, lo cual nosotros, antes de que se presenten estos eventos, podemos tomar medidas de control, planificación, evaluación, para lograr controlarlos, porque los riesgos no se eliminan sino que se controlan. Estamos expuestos diariamente a los riesgos tanto laborales como sociales. Entonces, a través de una buena planificación, una buena evaluación, buen control, podemos lograr que se minimicen estas probabilidades de que ocurran estos eventos inesperados. Como también podemos observar, el riesgo es la probabilidad de que pueda ocurrir un evento, en este caso en la empresa, donde para poder controlarlos, tomamos ciertas medidas, planificamos, evaluamos, lo cual logramos que se minimice o se materialice en un evento. En los ámbitos para gestionar el riesgo, la empresa debe tomar medidas preventivas, acciones correctivas, para controlarlos. En cuanto a riesgo estratégico, la empresa debe tomar medidas de control, lo cual a través de una buena planificación logramos disminuir estos eventos de tipo riesgo estratégico. En los riesgos operativos,
son todos aquellos riesgos dentro de la empresa, en los procesos operacionales, en este caso eventos que se presentan en la cadena de suministro, en el transporte, en el almacenamiento. Entonces, para disminuir la probabilidad de que ocurra esta clase de eventos, como por ejemplo fallas en la cadena de suministro, retrasos en la reproducción, accidentes de trabajo, planificamos, evaluamos, controlamos y realizamos su respectiva acción correctiva y preventiva. Y también realizamos un plan de acción, que es lo que va a mitigar y a contrarrestar estos eventos presentados. En el caso de riesgo financiero, se refiere a las obligaciones financieras o cuando hay una mala planificación en términos de costos, en donde la empresa se ve afectada. En cuanto a riesgos de cumplimiento, de acuerdo a leyes y regulaciones, en normatividad legal vigente, también tomamos medidas preventivas, evaluamos, controlamos y realizamos el respectivo plan de acción. En este caso, en violaciones a las leyes ambientales, en discriminación laboral, en prácticas comerciales corruptas. Entonces, estas medidas o estos controles que ejecutamos le permite a la empresa disminuir o mitigar, controlar que sucedan este tipo de eventos. Gracias.